Cordial saludo. Bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, analizando en particular el artículo 4 de la misma, que nos dice precisamente que la Constitución es norma de normas. Comencemos, como es nuestra costumbre, por leer lo que nos dice ese artículo 4 y posteriormente realizaremos algunos comentarios al respecto. Artículo 4, Constitución Política de Colombia, abro comillas, la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Cierro comillas. Digamos que la mayoría de los países del mundo tienen alguna forma de constitución o documento fundamental que establece las reglas y principios básicos de su sistema legal y político. En ese sentido, se incorporan en una constitución temas tales como la consagración de derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, la estructura del Estado, la división de poderes, la forma de elección de algunos funcionarios públicos y otros aspectos vitales para el funcionamiento de la sociedad. Este importantísimo documento, esa Constitución, es considerado entonces, como acabamos de leer en el artículo que estamos estudiando, como la norma de normas. Por decirlo así, es el fundamento sobre el cual se construye todo el sistema legal y político del país y en consecuencia no pueden existir leyes ni ninguna otra norma que vayan en contravía de lo que disponga esa Constitución. Y es por eso que el artículo que venimos estudiando nos dice que en caso de que una norma vaya en contra de la Constitución, debe aplicarse la norma de la Carta Política. Miren ustedes lo que nos dice la Honorable Corte Constitucional respecto a la primacía de la Constitución de la que venimos hablando. Corte Constitucional de Colombia, abro comillas, la supremacía de la Constitución política sobre el resto de prescripciones del sistema de derecho nacional es un principio estructurante del orden jurídico. El conjunto de prescripciones que integran el derecho positivo se ordena en un sistema normativo en virtud de la unidad y coherencia que le imprimen los valores, principios y reglas establecidas en la Constitución. En otras palabras, el orden jurídico de la sociedad política se estructura a partir de la Carta Fundamental. Por eso ha dicho la Corte, la posición de supremacía de la Constitución sobre las restantes normas que integran el orden jurídico estriba en que aquella determina la estructura básica del Estado, instituye los órganos a través de los cuales se ejerce la autoridad pública, atribuye competencias para dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las controversias y litigios que se susciten en la sociedad y al efectuar todo esto funda el orden jurídico mismo del Estado. Cierro comillas. Hasta ahí esta cita de la Corte Constitucional acerca de la primacía de la Constitución. Visto lo anterior, podemos afirmar que es tan importante el respeto a esa jerarquía normativa en nuestro ordenamiento jurídico que cualquier ciudadano puede demandar la inconstitucionalidad de una ley por considerar que va en contravía de lo dispuesto en la Constitución. Y en ese caso, la Corte Constitucional decidirá si retira o no esa norma del ordenamiento jurídico por considerarla inexequible. Más adelante hablaremos mucho más de este tema. Miren ustedes lo que nos dice la Corte Constitucional ahora respecto al control de constitucionalidad de las normas. Esta es otra cita de la Corte Constitucional, abro comillas. La titularidad del Poder Judicial de control de constitucionalidad abstracto ha sido radicado en cabeza de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. En la primera, respecto de normas constitucionales, legales, decretos a los que la Constitución les asigna fuerza de ley y otros actos con contenido material de ley o que forman parte del trámite legislativo. Al Consejo de Estado en relación con decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Con tal sistema de control judicial, se busca que en la expedición de las normas que integran el ordenamiento jurídico se respete la jerarquía de la Carta Fundamental,
como norma de normas, de modo que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se apliquen las disposiciones constitucionales tal como lo preceptúa el artículo 4 constitucional. Cierro comillas. Hasta ahí esta nueva cita de la Corte Constitucional, esta vez respecto al control de constitucionalidad de las normas. Para terminar esta explicación, considero oportuno que revisemos con un ejemplo cómo funciona en la práctica este tema de la jerarquía normativa cuando ocurre que una ley contradice lo dispuesto por la Constitución. Recordemos, por ejemplo, el siguiente caso. El artículo 34 de la Constitución Política de Colombia prohíbe la prisión perpetua, lo que ustedes conocen como la cadena perpetua. Sin embargo, en el año 2020, durante el gobierno del presidente Iván Duque, se intentó modificar ese artículo mediante un acto legislativo, que ya lo vamos a ver más adelante, es una de las formas como se puede modificar la Constitución, con el propósito de establecer una prisión perpetua revisable para algunos delitos cometidos contra menores de edad. Dicho acto legislativo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, es decir, fue retirado del ordenamiento jurídico, quedando vigente la prohibición de la cadena perpetua en Colombia. Pero ¿qué ocurrió posteriormente? Que el Congreso expidió una ley que reglamentaba esa prisión perpetua. Sin embargo, como la Corte ya había declarado inexequible el acto legislativo que consagraba la validez de la prisión perpetua, esta misma corporación consideró que algunos apartes mejor, de esa nueva ley eran inconstitucionales. ¿Por qué? Porque si el artículo 34 de la Constitución dice y está vigente que se prohíbe la prisión perpetua, no puede existir una norma de menor jerarquía que la Constitución, como es una ley, que diga todo lo contrario. Pues recordemos que estamos estudiando el artículo 4 de la Constitución, que nos habla precisamente de la jerarquía normativa, de la jerarquía constitucional. Ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico puede ir en contra de lo que diga la norma de normas, nuestra Constitución Política de 1991. Por último, y para terminar esta explicación, digamos que el artículo objeto de estudio nos dice también que es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades, asunto que considero que está muy claro en la norma y que no requiere mayores comentarios. Hemos llegado al final de esta explicación. Espero que este tema haya quedado claro y que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.